Ya miramos el tema 1, miramos el tema 2, que es la transpiración, y pasamos al tema 3, que son los mecanismos de absorción de las plantas. Entonces tenemos mecanismos de absorción de agua, el pasivo y el activo, y las condiciones que afectan los procesos de absorción de agua. Entonces, que esté disponible en el suelo, la eficiencia. Bueno, entonces vamos a empezar con los mecanismos de absorción de agua en las plantas. Entonces, ¿por dónde absorben el agua las plantas? Pues obviamente por la raíz, ¿cierto? Y desde la raíz ingresa a la planta y por ahí empieza a distribuirse. Tenemos dos mecanismos de absorción del agua, el pasivo y el activo. El pasivo es la teoría de la cohesión, teoría coheso, tenso, transpiratoria, que es la misma. Todo esto que ustedes miran allí, la transpiración, la teoría de la coheso, es lo mismo. Entonces, ¿qué es la teoría de la cohesión o coheso, tenso, transpiratoria? Es la teoría que nos explica que al estar las moléculas de agua amarradas unas a las otras, al evaporarse una arriba en los estomas, pues tiene que ingresar otra, y eso es lo que va haciendo que suban los nutrientes en la planta y no hay un gasto energético. Por eso es un mecanismo pasivo. Y un mecanismo activo, que es el osmótico, ¿cierto? Que es el que se realiza por presión radical, que ya lo vamos a ver. Entonces empecemos con el pasivo. La teoría de la tensión-cohesión. La fuerza motriz que mueve la teoría, pues es la transpiración, ¿cierto? Entonces, al evaporarse las moléculas de agua por transpiración, ¿cómo se evaporan? Pues porque hay una diferencia de presión de vapor entre la hoja y la atmósfera, que ya lo miramos. Esas moléculas están amarradas al xilema, a las moléculas de agua que están en el xilema en toda la planta, hasta el xilema que está en las raíces, hasta las moléculas de agua que ingresan por los capilares. Entonces, las moléculas de agua están pegaditas, están enlazadas por puentes de hidrógeno, y cuando se evapora una molécula acá arriba, ¿cierto? Entonces todo esto se va a mover hacia arriba, todas las moléculas se van a mover hacia arriba y tiene que ingresar otra molécula por las raíces. Esa es la teoría de la tensión-cohesión. Entonces hay una fuerza motriz, que es la transpiración, que es la que hace que se evaporen las moléculas en las hojas. Se da la cohesión en el xilema, es decir, que hay columnas de agua en el xilema que están sometidas a tensión. Entonces tenemos que en los vasos xilemáticos están las moléculas de agua, y esas moléculas de agua están unidas por puentes de hidrógeno, ¿sí? Todas esas moléculas de agua están pegaditas por puentes de hidrógeno, y eso hace, como ellas están unidas, entonces cuando asciende una, pues ascienden las otras. Y además además de estar unidas las moléculas por puentes de hidrógeno entre ellas, por los vasos xilemáticos, que son supremamente delgaditos, también están adheridas a las paredes del xilema, ¿sí? Entonces se van ascendiendo también por eso. Y se da la absorción de agua en el suelo. Entonces la tensión es transmitida a la raíz, y por diferencias de potencial hídrico ocurre la absorción. Entonces, a medida que van ascendiendo las moléculas, pues obviamente como están pegaditas acá, entonces esa tensión se pasa a la raíz e ingresa otra molécula, van ingresando las moléculas de agua. No requiere energía metabólica, el flujo de agua se debe a la tensión que genera la transpiración. Bueno, entonces permanentemente hay en la planta un movimiento ascendente del agua, que es el que hablamos hace un momento. El movimiento de la planta es un flujo másico, ocurre por las diferencias de potencial hídrico. ¿Qué era flujo másico? Pues el flujo que carga no solamente agua, sino que se mueve absolutamente todo, ¿cierto? Y así asciende por el xilema. La absorción del agua consiste en su desplazamiento desde el suelo hasta la raíz, y es la primera etapa del flujo hídrico en el sistema continuo suelo, planta, atmósfera. Entonces tenemos acá de la teoría de la tensión-cohesión en tres imágenes, o en tres fases. Entonces, decimos que la fuerza impulsora es la evaporación que se da en las hojas, ¿cierto? Cuando se evapora el agua que está en las hojas, entonces el agua que está en los conductos xilemáticos empieza a ascender. Entonces la cohesión de las moléculas de agua entre sí y con las paredes del xilema por puentes de hidrógeno. Como les decía, entonces están enlazadas las moléculas de agua, pero también están pegaditas a los conductos, a las paredes de los conductos xilemáticos, lo que también hace que ellas vayan ascendiendo y que no se caigan, que no se salga el agua, pues por decirlo de alguna forma. Y eso hace que ingrese agua en el cilindro vascular de la raíz por ósmosis,
Entonces tenemos acá la raíz, tenemos los pelos absorbentes, entonces va a empezar a ingresar el agua hasta el xilema por ósmosis. Entonces ese es el continuo suelo planta atmósfera. La velocidad del transporte de agua a través del continuo suelo planta atmósfera, entonces depende de la evaporación desde los espacios aéreos intercelulares a la atmósfera, cuando se evapora el agua, es decir, cuando sale el agua por acá, el transporte del xilema, que se conduzca el agua por los tubos xilemáticos, transporte a través de las raíces, ¿cierto? Que se transporte el agua en las raíces y transporte en el suelo, es decir, que ingrese en el suelo. Entonces, son los diferentes tipos de transporte, la movilidad de las moléculas de agua, que inicia desde el suelo, ¿cierto? Ingresa a la raíz, va al xilema, va hacia las hojas, al xilema de las hojas, luego el xilema de las hojas, pues entonces pasa al mesófilo, del mesófilo a la cámara estomática, y de la cámara estomática, pues entonces va al exterior. Entonces, el mecanismo pasivo, como les dije, pues inicia, digamos que lo podemos iniciar con la absorción del agua en el suelo por el sistema radical. Entonces tenemos acá los pelos radicales, estos pelitos radicales, que es por donde va a ingresar el agua. ¿De qué depende entonces que se absorba o no se absorba? Acá tenemos los pelos radicales y el agua que se va a absorber es la que está en estos espacios. Entonces, ¿qué puede disminuir eso? Que el agua tienda a unirse a las moléculas, a las partículas que están en el suelo. Entonces, ¿se acuerdan del potencial matricial del que hablamos hace rato? Eso podría hacer que el agua no ingrese a los pelos radicales y quede amarrada, que quede, digamos que encapsulada en el suelo y que no le permita a la planta poderla tomar. Entonces, en cuanto al ingreso del agua, hay dos vías de movimiento del agua. Hay dos vías de movimiento del agua en la raíz. Entonces está la vía apoplástica y está la vía apoplástica y simplástica. Y de la simplástica entonces tenemos que pase a través de las membranas o que pase por acuaporinas. ¿Qué es eso del simplasto, del apoplasto y del simplasto? Entonces aquí se puede ver claramente la vía apoplástica, ¿sí? Es el espacio extracelular. Entonces miremos acá. Esta que está acá es la vía apoplástica. Si ustedes se dan cuenta, esta vía no pasa a través de las células, ¿sí? Sino que pasa por entre las células. Ese es el apoplasto, que no ingresa, ¿sí? Por fuera. ¿Y qué es la vía simplástica? Que ingresa el agua y atraviesa todas las células a través de plasmodesmos que hay a través de las uniones que hay entre células, entre esta célula y esta célula. Aquí tiene que haber un plasmodesmo, ¿sí? Y va atravesando célula a célula, célula a célula. Ese es el simplasto. Entonces tenemos dos vías por las que el agua empieza a movilizarse, ¿sí? El apoplasto, que es por fuera de las células, y el simplasto, que es por dentro de las células. Y en el caso del simplasto puede atravesar por la membrana, ¿sí? Transmembrana, como decía ya, o puede atravesar por las acuaporinas. ¿Qué son las acuaporinas? Son proteínas transportadoras de agua. Entonces forman esos canales de agua, no regulan la dirección del flujo, simplemente dejan pasar libremente el agua, incrementan entonces la permeabilidad de las membranas celulares. Entonces, la primera era la absorción, ¿cierto? La absorción por las raíces. La B, transporte a través del tallo. Entonces, ¿por dónde se va a transportar el agua? El agua se va a transportar por el xilema. Recuerden que por el xilema se mueve el agua y las sales minerales, y por el floema se van a mover los productos de la fotosíntesis. Y que el xilema es el que le entregue el agua al floema para que en el floema puedan digamos que fluir libremente las sustancias. Se ve afectado por el diámetro y la longitud de los vasos y las traqueidas que determinan el flujo del agua.
se puede presentar cavitación. ¿Qué es la cavitación? La cavitación es que se forman como unas burbujas, ¿sí?, en el xilema, y que eso interrumpe pues el flujo del agua. Entonces lo que hace el agua es simplemente, como hay conexión entre los vasos del xilema, entre vasos del xilema contiguos, pues simplemente atraviesan. Cuando va el agua por algún lado y encuentra una burbuja, pues simplemente se pasa al siguiente vaso y así continúa. Si encuentra otra burbuja, entonces vuelve, perdón, aquí está la burbuja. Si encuentra, entonces va ascendiendo. Si encuentra la burbuja, entonces simplemente se pasa para otro lado y sigue su camino normalmente. Y la última parte entonces es el transporte a través de las hojas. Entonces tenemos el ingreso por la raíz, el transporte por la raíz, el transporte por el tallo, el transporte a través de las hojas. Entonces, movimiento del agua del xilema a las células del mesófilo. El movimiento del agua del xilema a las células del mesófilo ocurre por ósmosis. Se ve afectado por la resistencia a la transpiración, que todo esto lo miramos, y debe mantener un potencial hídrico suficientemente bajo por evaporación del agua en las paredes del mesófilo. Recuerden que el potencial hídrico de la planta, de la cámara subestomática, es mucho, digamos que el potencial es mucho menos negativo que el que está en la atmósfera, que es más negativo, ¿cierto? Bueno. Y ahora el mecanismo activo u osmótico, que se da por presión radical. Entonces, este es el otro mecanismo por el que ingresa agua a las plantas. Si el sistema radical se mantiene en condiciones aeróbicas, ¿cierto?, al ser un buen suministro de agua y nutrientes, se puede observar al cortar una planta en la base del tallo la secreción de agua. Esta agua es impulsada por una fuerza originada en la raíz, que es la presión radical. Entonces vamos a mirar qué es esto de la presión radical. Es un mecanismo activo, ¿cierto? Entonces, cuando cesa la transpiración, cuando ya no se da la transpiración, es decir, que no se da ese continuo suelo, planta, atmósfera, porque no hay esa corriente transpiratoria, no se están evaporando las moléculas de agua, por lo tanto no pueden subir, no pueden ascender las moléculas desde la raíz. Entonces, los iones arrastrados, los iones que habían quedado arrastrados por la transpiración, se acumulan en el apoplasto del cilindro central de las raíces, es decir, en el xilema de las raíces. Aquí en los conductos del xilema de las raíces, entonces quedan acumulados una cantidad de iones que habían sido arrastrados por la transpiración. Entonces, debido a que los tejidos vasculares en la raíz están rodeados por la endodermis, los iones no pueden salir del xilema, ¿sí? Entonces quedan ahí encerrados. Y esos iones están rodeados por una banda que se llama la banda de Caspari. Hablemos de una vez de esa banda de Caspari. Bueno, ahorita la miramos. Entonces, estábamos en que cuando cesa la transpiración, los iones arrastrados se acumulan en el apoplasto. Entonces se acumulan porque no pueden salir, se acumulan en el xilema. Eso implica un menor potencial hídrico, ¿cierto? Entonces hay menos agua disponible dentro del xilema, por lo tanto el agua va a tener que llegar allá, porque el potencial hídrico bajó, es decir, que se volvió más negativo, ¿cierto? Entonces, el agua se desplaza, como hay un menor potencial hídrico, ¿sí? El potencial hídrico es más negativo, el agua se desplaza hacia adentro del xilema por ósmosis. ¿Por qué? Pues porque están concentrados los iones allá, y recuerden que siempre se mantienen iguales concentraciones por dentro y por fuera de las diferentes células que hay en la planta. Entonces el agua se va a mover hacia adentro, se va a mover hacia el cilindro central, hacia el xilema, se desplaza hacia adentro del xilema por ósmosis desde las células circundantes. Se crea así una presión positiva llamada presión radical. Esa es la presión radical, que fuerza o que obliga el agua y a los iones disueltos a subir por el xilema hacia arriba, ¿sí? Entonces esa es la presión radical. Esos iones pueden, el agua que llega, pues entonces llega por las dos vías, ¿cierto? Entonces puede llega por vía apoplástica. Y resulta que cuando llega por la vía apoplástica se va a encontrar con con el bloqueo de la banda de Caspari. Entonces, al encontrar ese bloqueo, tiene que ingresar al simplasto. Miremos a ver lo de la banda de Caspari.
En la endodermis, es decir, en la dermis que está por dentro, ¿sí? Epidermis, meso y endodermis, el apoplasto está bloqueado por la banda de Caspari. Entonces, les estaba diciendo hace un momento, el agua va ingresando por el apoplasto, ¿cierto? Va ingresando, se va moviendo por el apoplasto y llega un momento en el que se encuentra la banda de Caspari. Como se encontró la banda de Caspari, necesariamente tiene que ingresar a las células y atravesar por el simplasto. Y después de que ya atraviesa por el simplasto, pues ya vuelve y puede volver al apoplasto. Sí, pero necesariamente esa banda, donde está la banda de Caspari, tiene que pasar por dentro de las células, por el simplasto, porque la banda de Caspari le impide que pase por fuera. Entonces acá tenemos la banda de Caspari vista desde otra perspectiva. Entonces tenemos acá las células, esta es la banda de Caspari, que está entre las células, ¿cierto? Que está entre las células e impide que el apoplasto pase por el medio de ellas. Entonces, como impide que el apoplasto pase por el medio de ellas, necesariamente el agua tiene que ingresar por el simplasto y atravesar la endodermis. ¿Cómo se expresa la presión radical que se ejerce? Entonces, se expresa por algo que se llama gutación. ¿Cómo se expresa? ¿Cómo lo podemos evidenciar nosotros? Entonces, por la gutación. Entonces, ingresa el agua por presión radical entre las raíces, empieza a moverse, como empieza a ingresar mucha agua por presión radical, entonces se empieza a acumular el agua y empieza a ascender por los tubos cilemáticos, y al ascender por los tubos cilemáticos, pues se acumula en las hojas, y al acumularse en las hojas tiene que coger para algún lado. Entonces, ¿qué hace? Pues simplemente empieza a salir y quedan como unas goticas sobre los bordes de las hojas. Eso es la gutación y se da por la presión radical, ¿sí? Y entre más agua haya, pues más agua, y se está dando el proceso de presión radical porque no hay transpiración en ese momento, pues más agua van a tomar las plantas y se va a ver el fenómeno de gutación. Es completamente diferente al rocío que ustedes miran en esta imagen de acá. Estas goticas de agua que se miran aquí es el rocío que se acumula de la noche. Sí, es diferente al fenómeno de gutación, que es agua que sale de la planta. Bueno, entonces ocurre en condiciones de suelos bien húmedos, como ya les dije, donde las tasas de transpiración son bajas. Si la transpiración es alta, el agua se absorbe tan rápidamente que no se puede desarrollar una presión positiva. Pues obviamente, si la transpiración es alta, no se va a dar el fenómeno de presión radical, ¿sí? Porque el agua va a salir toda por transpiración. Bueno, listo, esto ya. No se presenta en todas las especies vegetales, con valores de presión positiva muy bajos de 0,1 a 0,5 megapascales para árboles de más de 50, en árboles de más de 50 metros de altura. Se presenta con periodicidad. Acá se alcanzan a ver las goticas de agua, el fenómeno de gutación aquí en la parte alta, en la terminación de la hoja. No ocurre si la transpiración es activa, como ya lo dijimos. Entonces, una comparación entre los mecanismos pasivo y activo. ¿Qué tienen en común? Que el transporte de agua líquida en sentido el transporte de agua es en sentido acrópeto, es decir, hacia arriba. Basípeto era hacia abajo, como se movía el floema. El xilema se mueve en sentido acrópeto, es decir, hacia arriba, a través del xilema. Que el movimiento de agua se debe a las diferencias de potencial hídrico establecidas en las dos. Tanto la gutación como la transpiración implican pérdida de agua por las hojas, en forma líquida o en forma de vapor. Entonces, por acá tenemos la transpiración y por acá tenemos la presión radical. Entonces, en cuanto a la temperatura, la transpiración se da en altas temperaturas. La presión radical se da en temperaturas bajas, donde no se da el proceso transpiratorio, donde los estomas están cerrados, hay una mayor humedad relativa y un menor gradiente de potencial de vapor. Entonces, como no se da la transpiración, pues entonces se tiene que dar el fenómeno de presión radical para la movilidad del agua. La luz, se necesita alta intensidad en el mecanismo pasivo porque se está realizando el proceso de fotosíntesis. Recuerden que si se da la fotosíntesis se abren los estomas y se da la transpiración.
En el caso de la presión radical, baja intensidad. Entonces, ¿por qué? Porque los estomas están cerrados y hay un menor gradiente de presión, gradiente de potencial de vapor. Recuerden que el potencial de vapor, el gradiente del potencial de vapor, era la diferencia entre la presión de vapor de la hoja y la presión de vapor del ambiente, ese gradiente. Y la humedad relativa, entonces, es baja en la transpiración para que se dé un mayor gradiente de presión de vapor, y es alta, ¿sí? Una humedad alta en la presión radical para que se dé para que haya un menor gradiente de presión de vapor. Recuerden, si hay alta humedad, el potencial hídrico de la atmósfera va a ser menos negativo, ¿sí? Por lo tanto, no se va a evaporar tanta agua como se evaporaría si la humedad relativa es baja. Seguimos entonces, transpiración y presión radical. Gradiente de potencial hídrico, entonces acá tenemos un gradiente de potencial de vapor que se está dando, como ya lo decíamos hace un momento, en los estomas, y acá hay una acumulación de elementos minerales. Condiciones ambientales, entonces alta luminosidad, temperatura, baja humedad relativa. En cambio, en la presión radical, baja luminosidad y temperatura y alta humedad relativa. Estomas abiertos en transpiración, cerrados en presión radical. Superficie evaporante indispensable en transpiración, obviamente no es indispensable en la presión radical. El sistema radical es indispensable en la transpiración y es indispensable en la presión radical porque es por donde ingresa el agua. Y especie vegetal, la transpiración se da en todas las plantas, la agutación solamente en algunas, o la agutación o presión radical. ¿Qué condiciones afectan los procesos de absorción del agua? Entonces estamos en los procesos de absorción. Ahora, ¿qué condiciones afectan que se pueda absorber o no se pueda absorber el agua? Entonces, 1, disponibilidad de agua en el suelo. El agua que hay en el suelo, hay diferentes tipos de agua en el suelo. Entonces, agua gravitacional, capilar, agua de imbibición ligada a la higroscópica y pues el vapor de agua. Entonces la gravitacional es la que llena los espacios libres después de que hay una lluvia. Es retenida muy débilmente, ¿sí? Puede producir anoxia en las raíces porque llena los espacios aéreos, ¿sí? El agua capilar es el agua que permanece en el suelo después de que la gravitacional ha drenado. Entonces llueve, queda mucha agua en los espacios aéreos, se drena, y la que queda como amarradita en los espacios aéreos pequeñitos del agua, ese es el agua capilar. Y es la fuente de agua para las plantas. Es una película fina que rodea las partículas que hay en el suelo. Agua de imbibición ligada a la higroscópica. Es agua retenida por los coloides del suelo. Es un agua que no se evapora, que está fuertemente ligada y que no es posible absorberla por las plantas. O sea, esa agua no la pueden usar las plantas. El vapor de agua. En los espacios de aire entre las partículas del suelo, entonces podemos encontrar agua en estado gaseoso en equilibrio con la fase líquida, y las raíces pueden tomarla. Entonces, la disponibilidad de agua en el suelo depende de la capacidad del campo y el punto de marchitez permanente. ¿Qué es eso de la capacidad de campo y el punto de marchitez permanente? Entonces, la capacidad de campo es el contenido de agua que queda en el suelo luego de ser saturado con agua de riego o de precipitación y haber drenado libremente perdiendo el agua gravitacional. Entonces, la capacidad de campo es la capacidad que tiene el sistema, el suelo, para retener agua, ¿sí? Y el punto de marchitez permanente es el contenido de agua donde el potencial hídrico edáfico es tan negativo que las plantas no recuperan su turbidez. Es decir, que ya no pueden tomar el agua porque llegó a un punto de marchitez permanente, que el agua que está ahí es tan poquita que está amarrada a los elementos que hay en el suelo y no se puede tomar. Entonces, aun cuando el proceso de transpiración haya cesado, o se colocan, en cámara húmeda. ¿Cuál es el agua disponible en el suelo? Entonces, el agua disponible que hay en el suelo es la que existe entre la capacidad de campo y el punto de marchitez permanente. Entonces, el agua que hay entre esos dos puntos es el agua disponible para las plantas, ¿sí? Por encima de la capacidad de campo, entonces el suelo está inundado.
y por debajo del punto de marchitez permanente el suelo está demasiado seco y no se puede tomar el agua. Entonces, en un suelo que se seca, se generan signos de déficit hídrico antes de llegar al punto de marchitez permanente. Entonces la planta empieza a decirle a usted, mire, me falta agua, me falta agua, me falta agua. Cuando llega al punto de marchitez permanente ya simplemente se muere. Entonces, habíamos hablado que el potencial hídrico del suelo depende del potencial matricial. ¿Qué es el potencial matricial? ¿Qué tan ligada está el agua a los elementos que hay en el suelo? Entonces, si el agua está completamente amarrada a los elementos que hay en el suelo y no está libre, no está disponible para la planta, pues entonces la planta no la va a poder tomar, ¿sí? Entonces, entre mayor sea el potencial matricial, entre más se ligue el agua a los elementos del suelo, menos disponible va a estar para la planta. Por eso el potencial matricial disminuye el potencial hídrico, ¿sí? Entonces, el agua que está aquí amarrada, ligada a estas partículas del suelo, pues no está disponible. La que está disponible es esta, ¿sí? Y esta es la que queda en la capacidad de campo, esta agua que está aquí. Esa es la que puede tomar la planta, no la que está pegadita acá, porque esta no está disponible. Esa no la puede usar la planta, ¿sí? No, está completamente ligada, entonces no se puede tomar. Tenemos aquí entonces una relación pues es la disponibilidad del agua en el suelo, ¿cierto? Entonces tenemos potenciales mátricos de un suelo arenoso, este es el arenoso, este que está acá, y arcilloso, este que está acá es el arcilloso. Y por acá tenemos entonces el potencial matricial, que recordemos que en el suelo pues es igual al potencial hídrico. Entonces, y por acá tenemos el contenido de agua en el suelo. Si ustedes se dan cuenta, en el suelo a medida que tenemos una mayor cantidad de agua disponible, ¿cierto? Entonces el potencial matricial va a disminuir. ¿Por qué? Pues porque hay más agua, ¿sí? A medida que avanzamos, que hay mayor cantidad de agua, el potencial matricial se va a ver más disminuido, porque digamos que todas las partículas que hay en el suelo ya fueron ocupadas por agua y ya quedó mucha agua disponible. Entonces, por eso el potencial matricial se disminuye. A medida que nos vamos hacia acá y que disminuye la cantidad de agua en el suelo, el potencial matricial se va a ver mucho más aumentado, va a ser más alto, porque las partículas que hay en el suelo amarran las moléculas de agua y no las dejan disponibles. Entonces, por eso el potencial matricial va a ser menor, ¿sí? Cuando digo que menor, va a ser más negativo, ¿sí? Va a haber menos agua disponible. Y si comparamos el suelo arenoso con el suelo arcilloso, pues el suelo arenoso tiene, digamos que una mayor disponibilidad de agua. Bueno, en las condiciones que afectan los procesos de absorción del agua, estamos en la disponibilidad de agua en el suelo, que es una de esas condiciones, y esa disponibilidad de agua en el suelo depende de 1. La temperatura del suelo, 2. La aireación del suelo, y 3. La composición y concentración de la solución del suelo. Entonces empecemos con la temperatura del suelo. La temperatura afecta la energía cinética del agua. ¿Por qué? Porque hace rato hablábamos de que al aumentar la temperatura de las moléculas, pues se les proporciona energía cinética a esas moléculas, y eso va a hacer que el potencial hídrico aumente, porque las moléculas, digamos que van a tener más energía libre. La temperatura afecta la viscosidad del agua, la permeabilidad de las membranas y el crecimiento de las raíces. La aireación del suelo. Entonces, la deficiencia de oxígeno afecta el crecimiento del sistema radical, porque las plantas, como los seres vivos, como ya les había dicho, necesitan oxígeno para realizar sus procesos de respiración normales. Entonces, si no hay oxígeno, pues se va a afectar el sistema radical, se va a afectar el crecimiento del sistema radical. La permeabilidad de las membranas, la respiración, pues el crecimiento y la producción de ATP. Entonces la aireación la deficiencia de oxígeno va a afectar todos estos procesos.
y obviamente va a tener una incidencia en la disponibilidad de agua en el suelo. Y la composición y concentración de la solución del suelo, pues de esto ya hablamos un poco, que eso afecta el potencial hídrico del agua, porque según sea la composición del suelo, ese suelo amarra las moléculas de agua y no las deja libres. Entonces, si el suelo amarra esas moléculas y su potencial matricial es muy alto, no va a haber agua disponible. Ahora, de las condiciones que afectan los procesos de absorción de agua, entonces el primero era la disponibilidad de agua en el suelo. Ahora, la eficiencia de las raíces, entonces es otra condición que afecta el proceso de absorción del agua. La eficiencia de las raíces depende del crecimiento radical, qué tanto crezca la raíz, obviamente, porque va a tener un área, entre más grande sea, pues va a tener un área más grande donde puede llegar para poder tomar el agua. La permeabilidad, sí, qué tan eficiente es, la resistencia al flujo del agua y la capacidad de absorción y acumulación de elementos minerales. Entonces eso, la eficiencia de las raíces depende de estas circunstancias. Y la última condición que afecta a los procesos de absorción de agua es el gradiente de potencial hídrico. Entonces, pues son fuerzas impulsoras del movimiento del agua. Y ese gradiente, recordemos que se puede dar por un mecanismo pasivo o por un mecanismo activo. Entonces, el mecanismo pasivo, pues que era lo que lo impulsaba era la transpiración. Y la transpiración, lo que desarrollaba esa transpiración era el gradiente de presión de vapor. Gradiente de presión de vapor, recuerden, de la hoja menos la presión de vapor de la atmósfera. Este gradiente era el que impulsaba la transpiración. Entonces, que entre menor sea la humedad, entre más seca sea la atmósfera, pues más se va a evaporar el agua, ¿sí? Y lo otro era en la presión radical, que es el mecanismo activo, entonces la concentración de solutos, ¿sí? Entre más concentración de solutos haya, pues se va a dar más en la presión radical, porque va a ingresar más agua a los conductos cinemáticos de la raíz y se va a transportar esa agua por los conductos cinemáticos del resto de la planta. Entonces, algunos ejemplos de esas condiciones que afectan los procesos de absorción del agua. Entonces, el efecto de la temperatura en la temperatura del suelo en la transpiración. Miremos acá que tenemos tres plantas. Acá tenemos la col, por acá tenemos sandía y por acá tenemos algodón. Entonces, esta es la del algodón, ¿cierto? Esta de acá, esta es la de la sandía y esta es la de la col. Entonces, si miramos la temperatura del suelo, hacia allá aumenta la temperatura del suelo y hacia allá aumenta la transpiración. Entonces, en el caso, por ejemplo, del algodón, se aumenta la temperatura del suelo, entonces va aumentando la transpiración y va aumentando la transpiración, ¿cierto? A medida que vamos aumentando la temperatura del suelo. En el caso de la col, también, a medida que aumenta la temperatura del suelo, pues va a aumentar, pero digamos que en una forma diferente. Igual con la sandía, a medida que aumenta la temperatura del suelo, entonces va a aumentar la transpiración. Pero entonces, a una temperatura, por ejemplo, de 15, ¿sí? De 15 grados centígrados, vamos a tener que la transpiración en las tres especies va a ser diferente. Entonces, por ejemplo, en la sandía sería más o menos del 45%. En el algodón sería más o menos del 68%, ¿sí? Y en la col sería como del 82%, ¿sí? Entonces varía según según las especies y según la temperatura varía la transpiración, pero en general si aumenta la temperatura del suelo, entonces aumenta la transpiración. Efecto de la presión radical en el volumen de exudados, ¿sí? Entonces esto ya es del mecanismo activo. Si se aumenta, a ver, miremos acá. Por acá tenemos entonces el volumen de exudados que aumenta hacia allá y por acá tenemos la presión radical que aumenta hacia allá, ¿sí?
Entonces, a medida que aumenta la presión radical, que vamos viendo que se aumenta, ¿sí? Va hacia allá la presión radical, pues el volumen de exudados se aumenta. Si hay más presión radical, pues obviamente va a entrar más agua a los conductos cinemáticos y que va a ascender por el xilema y van a salir más exudados, es decir, se va a dar más el fenómeno de la gutación, que eran las goticas de agua que estaban en las punticas de las hojas. Entonces, esas goticas que se depositaban acá, ¿sí? Tenemos aquí dos gráficas, una con un inhibidor de la respiración y la otra pues sin el inhibidor, pues obviamente si no se da la respiración no se van a dar los procesos. Y finalmente ya miramos las relaciones hídricas en la planta, la transpiración, mecanismos de absorción de las plantas, y ahorita vamos a ver finalmente la relación entre la transpiración y los mecanismos de absorción de las plantas. ¿Qué relación entonces hay entre la transpiración y la absorción del agua? La absorción del agua sigue la transpiración, es decir, que si se absorbe agua, obviamente se va a dar la transpiración. Entonces miremos estas gráficas de acá, que son de diferentes plantas, fresno, girasol, opuntia, pues que el opuntia es el cactus. Entonces, en todas, la transpiración es la línea continua y la absorción es la línea punteada. Entonces, en el opuntia, si aumenta la transpiración, ¿cierto? Aumenta la absorción del agua. En girasol, si aumenta la transpiración o se disminuye la transpiración, se aumenta igual la absorción, se disminuye la absorción. Entonces, van completamente relacionados. Si aumenta la transpiración, aumenta la absorción del agua. Por eso decíamos que quien induce la absorción, pues es la transpiración, que quien la desencadena es la transpiración en las hojas. La transpiración provoca un déficit hídrico mayor en la mañana y menor en la tarde. Ritmo diario de variación del potencial hídrico de la planta. Entonces, la transpiración provoca un déficit hídrico mayor en la mañana. ¿Por qué? Pues porque en la mañana se está dando la fotosíntesis, los estomas están abiertos y se está transpirando constantemente porque se necesita que ingrese el CO2 para hacer la fotosíntesis. En la tarde ya como la fotosíntesis, cuando pasa una temperatura determinada, una temperatura muy alta, se disminuye la fotosíntesis, entonces por eso se pierde menos, hay menos déficit hídrico. Entonces, miremos acá la gráfica. La transpiración es la línea completa y la absorción es la línea punteada igual que en el otro, pero esta gráfica está en funciones del día, ¿sí? Acá tenemos las 10 de la mañana, por aquí tenemos las 12, las 6:30 pm, ¿sí? Acá tenemos 4 pm, no, los horarios son estos, 4 pm, 4 am, 6:30 pm, ¿sí? Entonces, si se aumenta la transpiración, aumenta la absorción. Pero entonces miremos que aumenta la transpiración en la mañana, aumenta y empieza a disminuir en la tarde, ¿sí? Lo que mirábamos ahorita. Entonces, esa es pues la relación entre las dos. Un balance de agua negativo provoca disminución del crecimiento de la planta. Pues si la planta no tiene agua, obviamente no va a crecer. Listo, esto era todo lo que hacía falta. Espero les sirva para que puedan estudiar para su examen. Que tengan un buen día, chicos.